Nuestro invitado de hoy es abogado por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México. Cuenta con estudios profesionales de piano en el Conservatorio Nacional de Música. Es maestro en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica por la George Washington University. En el gobierno federal ha sido titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. También se desempeñó como presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. En su carrera legislativa fue senador de la República por el Estado de Puebla, y dentro de dicho cargo fue presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, secretario de la Comisión de Cultura e integrante de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Fue vicecoordinador de Política Interior del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado. A lo largo de diversos años ha participado en medios de comunicación y prensa escrita. En el ámbito académico, es integrante del Consejo Consultivo de la Academia de Música del Palacio de Minería, responsable de la marcha de la magnífica Orquesta Sinfónica de Minería, así como consejero de Proópera. Fue fundador y primer presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones. Durante 20 años consecutivos ha impartido como profesor titular la Cátedra de Teoría del Derecho en la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México. Hoy con nosotros, Javier Lozano Alarcón. Mi querido Javier Lozano Alarcón, me da muchísimo gusto saludarte este día y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Pues a mí me da mucho gusto también saludarte, mi querido Julio, y decirte que yo estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? Yo también muy bien, muy contento de tenerte. Eres un amigo, un personaje destacado, pero un amigo con el que me ha tocado llevar a cabo diversas batallas, diversos momentos de la vida de este México. Nos ha tocado coincidir, ¿Cómo no? tanto en el ámbito público como en el privado. Y la verdad es que encontrarte el día de hoy y que nos cuentes tu punto de vista, nos platiques tu punto de vista respecto a este México, mi querido Javier, pues es por demás interesante. Y voy a entrar con una pregunta que es inevitable, que la haré primero como comentario. Como comentario responde a que hace algunos años renuncias al PAN y hace algunos días regresas al PAN. Así es. Cuéntame un poco de eso, Javier, ¿a qué se debe tu decisión? Bueno, mira, y tú de alguna manera fuiste actor, testigo, pues partícipe de esa decisión y de lo que vino después. ¿Cómo no? Porque tenemos que recordar que bueno, todo se empezó a descomponer en el PAN cuando yo todavía estaba como senador de la República por el Estado de Puebla, que no plurinominal, sino por el Estado de Puebla. Si mal no recuerdo, ganaste a Bartlett. A Bartlett le gané por más de 30,000 votos, por más que les diga. Lo recuerdo. Y qué poca madre que no se llevan a Bartlett a Estados Unidos. Ahorita vamos a hablar de eso, pero no sé, a mí no me parece muy discriminatorio que no se lo hayan llevado en la comitiva oficial. Pero bueno, bueno, resulta que en aquel tiempo que estábamos todavía en el Senado, hacia el año 2017, Ricardo Anaya pues ya estaba muy perfilado para ser el candidato a la presidencia, pero a la vez era el presidente del partido. O sea, había un enorme conflicto de intereses y además se dejó de fungir como árbitro, dejó de fungir para efectos de la conducción de los grupos parlamentarios con la objetividad necesaria para que nosotros pudiéramos cumplir bien con nuestro papel como legisladores y él pudiera cumplir bien con su papel como presidente o jefe nacional del partido. Nos sentimos, la verdad es que de pronto, pues, un poco aislados de la toma de decisiones, después separados de las comisiones a las que pertenecíamos y de las que mejor conocíamos, o sea, de lo que sabíamos nosotros como senadores. Y no sé, empezó, la verdad es que se descompuso mucho el ambiente. Yo creo que fue un error que Ricardo hubiera desde la presidencia del PAN, y cuando nos había dicho una y otra vez que que no buscaría la presidencia, de repente, sobre pretexto de la alianza, siempre sí soy candidato. Entonces, eso me cayó muy gordo, la verdad. Eso también me impedía eventualmente el poder apoyarlo en su candidatura. No creía que era ni su tiempo, su momento, no estaba preparado y que esta actitud con la que nos había engañado no estaba bien. Y al mismo tiempo veo que en el PRI empiezan a destacar 4 personajes, ¿no?
Pepe Mid, Pepe Narro, Aurelio Nuño, Miguel Ángel Osorio Chong. Estoy diciendo en el orden que me vinieron a la mente, no por alguna otra cosa. Y dije, puta, pues me cae que para mí cualquiera de estos cuatro es mejor que Anaya, y no se diga que López Obrador. O sea, yo siempre pensé, desde el 2005, y yo te tengo que recordar y reconocer que tú estabas en el Canal 11, ¿verdad? Totalmente, sí. Vicente Fox, desde ahí te conozco, y el sector cultura nos ha unido. Vinculado, sí. Nos ha vinculado mucho. Bueno, pero yo recuerdo muy bien que desde el 2005 todos decíamos, tanto Fox como ustedes, como nosotros, ya en la precandidatura de Felipe Calderón. Entonces, López Obrador es un peligro para México. Y muchos pensaron que era una exageración y que la madre, bueno, ahí están las pruebas. Entonces dije, bueno, yo voy a terminar por apoyar a alguno de estos. Y resultó ser mi amigo, compañero de gabinete con Felipe Calderón, porque mientras, bueno, yo tengo que hablar por mí primero, porque yo estuve todos los 6 años como secretario del Trabajo, pero Pepe Mid fue secretario de Energía y después fue secretario de Hacienda, ¿sí? Y antes fue subsecretario de Ingresos, es decir, entonces con Calderón fuimos colegas y yo conocía muy bien a Dionisio, su papá, que tú lo conoces perfectamente bien. Es decir, entonces yo no veía a mí como un extraño, ni yo me sentía un extraño en ese equipo, en ese proyecto, y sin regresar al PRI, sin volverme o militante priista, ni mucho menos del Verde, pues tomé la determinación de apoyar esa campaña, ¿no? Y si yo iba a apoyar la campaña de alguien que no era del PAN, pues ahí sí hubiera sido causal de expulsión del partido. Y dije, no, pues antes que me expulsen me voy. Además no estoy nada contento con esto, como nos están tratando, ¿no? Y ahí fue cuando surgió el grupo de los rebeldes, ¿no? Sí, ahí en el Senado, por cierto. En el Senado. Muy polémico y muy valiente, ¿no? Muy polémico, valiente, yo creo que congruente. Pero bueno, total, que ya pasó lo que todos vimos que pasó, pues, lo que todos vivimos. Debo decirte que hace como 3 años, en una comida que hubo de cumpleaños de Diego Fernández Ceballos, las que hacía en su rancho antes de la pandemia, ¿no? Pues ahí coincidimos. Ahí coincidimos. Compartimos la mesa, es más. Con Alejandro Cacho. Con Alejandro Cacho, efectivamente. Y nuestras respectivas, claro. No, ¿cómo no? Pues pasamos una tarde extraordinaria en esas suspendidas comidas de Diego que todos les reclamamos hoy en día. Oye, y ahí andaba Ricardo. Estaban en la mesa, pues si no la principal, estaban pegaditos a la mesa principal. Y entonces, y yo andaba ahí cuando fui a saludar a Diego, en fin, y el propio Ricardo dice, Lozano, ven, déjame darte un abrazo, para que veas que no soy rencoroso, ahí muere, yo no tengo ya nada contigo, la chingada, porque pues sí, yo le soné en la campaña. Entonces le dije, no, pues yo tampoco, cabrón, ya esto ya pasó, y lo que ahora tenemos es que unir fuerzas, pues para remediar esto, ¿no? Pues, esta desgracia. A darle la vuelta a la página, pues sí. Darle la vuelta a la página. Bueno, entonces todos estos años, pues volví a abrir mi despacho de consultoría, que era el que tenía antes del gobierno de Calderón. Me he dedicado a esa consultoría, tanto a gobiernos locales, municipales, empresas del sector privado, temas de comunicación política, comunicación social, en materia laboral, con la nueva reforma laboral, con el TEMEC, con todo esto. Pues todos los temas que más o menos conozco, después de 30 años de servicio público, ¿no? Algo se aprende. Algo se aprende, ¿no? Telecomunicaciones, radiodifusión y todo eso. Y al mismo tiempo, al igual que tú, en esta plataforma, y te agradezco muchísimo la invitación para charlar, pues yo estoy participando en otras plataformas, o estoy en Atypical TV con mucho éxito y con muchos golpes, porque cliente asiduo de la mañanera, hermano. Exactamente, cosa que le agradecemos al presidente, porque cada vez que se refiere a nosotros, pues nos da una publicidad bárbara. Una gran promoción, sí. Entonces, decirle, gracias, presidente, usted síganos chingando, nosotros vamos a seguir denunciando y así nos vamos todos, cada quien hace su parte. Bueno, y entonces estoy en varias plataformas, escribo en El Universal, estoy dando clases en la Escuela Libre de Derecho desde hace... Por más de 20 años. 20 años consecutivos, man. Entonces, sí, muy contento y bueno, viendo también a mis hijos crecer, cosa que me da un enorme gusto. 4 hijos y una nieta, si mal no recuerdo. Pues tienes puta, te sabes mejor mi biografía que yo, Bueno, pues. 4 hijos, los amo. Verás que estoy muy contento con los 4. Una nieta de 7 años, ¿no?
y los disfruto mucho la convivencia con ellos. Claro, ya están grandes, 31, 30, 27, 25. Entonces, ya cada quien se dedica a su rollo, cada quien ya tiene su carrera, cada quien ya tiene pues, sus actividades y tal. Nos vemos menos, pero siempre con el mismo cariño, con la misma intensidad y con las mismas ganas y tal. Entonces, muy bonito, muy padre. Pues tú sabes que me gusta. Ah, bueno, Bueno, y la música, el piano, ¿qué onda con el piano? Uno de los programas que tengo, precisamente, es con Leonardo Curcio, todos los jueves. Están cordialmente invitados. Gran amigo, claro. 8:45 de la noche. No, yo un hombre cultísimo. Es un hombre cultísimo. Muy culto. Tuve la oportunidad de invitarlo a ser integrante de Primer Plano de Los Hombres de Negro en Canal 11. ¿Cómo no? ¿A poco? Claro. ¿A poco tú fuiste el creador de Primer Plano? Yo fui el que lo siguió porque fue en la transición de Alejandra Layú y mía. Entonces a mí me toca ya meter al género femenino. Invité a Blanca Heredia, a Carmen Aristegui, María Amparo Casar, a Leonardo Curcio. No, ¿qué programa? No. Sí, cómo no. Y con Leonardo me une la amistad a partir de ahí, del año 2000, que lo invito al programa. Imagínate nada más. Bueno, Leonardo es uno de mis mejores amigos, es uno de los que más respeto, porque además, digo, de ser un gran periodista y un gran editorialista, es un gran líder de opinión, es un hombre muy culto y es muy mesurado en sus comentarios, en sus opiniones, etcétera. Pero verdaderamente es un hombre muy preparado y conoce de historia, de literatura, de todo. Y como ser humano es extraordinario. Fue de los primeros personajes en aparecer en ¿Y tú cómo estás? Fue el buen Leonardo, obviamente. ¿Ah, sí? Sí, por ahí debe estar el programa. Está el programa ahí, pero pues debe ser de los primeros 20 programas o por ahí. Ah, qué bueno, mano. Un hombre extraordinario. Entonces yo llevo con él, desde que dejé el Senado, hablé con Jaime Azcárraga, muy amable, y pedí espacio. Primero le comenté a Leonardo Curcio, y ¿no te gustaría que hiciéramos una cosa, un programa semanal, mi querido Leonardo, pero de música? O sea, nada de política, nada, pura música clásica y ópera, ¿no? Y me dijo, puta, me parece una gran idea, que mejor, pero pues háblalo con Jaime Azcárraga a ver qué te dice, ¿no? Háblalo con el patrón, porque pues yo... Y le comenté a Jaime Azcárraga y me dijo, oye, me parece estupenda idea. Y es un programita que no dura más de 15 minutos, ¿eh? Los jueves 8:45 de la noche. Pero ahí llevo obras musicales, hablo del compositor, del intérprete, del contexto sociopolítico, del momento, de la obra, de su género, de su periodo, etcétera. Y entonces es algo que verdaderamente la gente, lo que estoy viendo es que aprecia, porque tratamos de hacerlo en un lenguaje cero mamón. O sea, lo queremos hacer muy simple para que se entienda y para atraer a más personas a ese maravilloso mundo de la música clásica, porque a mí me preocupa mucho que pues ahora que ya la gente está regresando a los auditorios, y cosa que les quiero también recomendar que aprovechen esta temporada de la Sinfónica de Minería, yo creo ¿Cómo no? Que tenemos en la cual sigues participando ahí en el consejo todavía. El consejo, te digo que te sabes mejor. Bueno, déjame decirle a la gente que no lo sepa aquí, que tú de 1981 a 1985 sí tuviste estudios profesionales de piano en el Conservatorio Nacional de Música. Correcto, es correcto. O sea, porque también dicen, hay alguien empírico. No, empírico nada. Yo me acuerdo algún día que me visitaste en Canal 11, al entrar a mi oficina yo tenía música clásica de fondo, y tú de inmediato me dijiste el autor, el año. Y yo dije, Dios santo del cielo, venía a hablar el señor de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero... No sé qué acabó esto. Fíjate, no, efectivamente, yo estudié al mismo tiempo 2 carreras, no terminé la de piano, son 10 años. Sí, no, es como doctor, caray. No, puta. Y además son como 6, 7 materias por semestre, o sea, no creas que nada más es el piano. Entonces estudié en la Libre de Derecho y el Conservatorio Nacional de Música, pero hasta el 5º año que ya terminé la carrera de Derecho, ya me puse a chambear. Ya me fui de pasante a Banco de México. Bueno, pero entonces lo que hacemos en este programa, pues es hablar de música. Y ya vamos a hacer 4 años. 4 años en el mes de septiembre. Entonces, es una gran aportación en favor de la cultura. Una gran aportación. Y bueno, nos gusta mucho, nos sentimos muy contentos. Y estaba platicando en la Sinfónica de Minería, con Carlos Miguel Prieto dirigiendo. Están muy buenos los programas. Y bueno, pues sigo tocando piano.
Entonces, sigo haciendo ejercicio, me gusta mucho el deporte, la lectura. Hoy estoy leyendo este libro maravilloso de Irene Vallejo que se llama El infinito en un junco. Qué bárbaro. Muy bueno. No, pero, oye, la pandemia, si algo provocó la pandemia, fue que me echara todos los libros que no había leído. No sé, Eso es buenísimo. ¿no? Pero eso es lo bueno. Entonces, yo sigo disfrutando muchísimo la vida. Julio, entonces, como me dices, pues tú cómo estás, la verdad estoy muy bien. Ahora, esa es mi vida. Ahora, ¿cómo estoy respecto del país? Ahí vamos, ahí vamos. Profundamente preocupado, profundamente preocupado. A eso justamente voy y voy a abrir con una pregunta concreta. Te voy a preguntar, ¿consideras que hoy en día en México tenemos un Estado fallido, Javier? Mira, bueno, y déjame decirte porque no terminé de responder la pregunta, me hablé de la salida. Sí, pero no del reingreso. ¿Por qué el regreso al PAN? Porque, bueno, de todos modos estoy participando en política, de todos modos estoy apoyando a la alianza, de todos modos estoy apoyando a gobernadores, de todos modos estoy participando en elecciones, de todos modos estoy opinando, de todos modos soy un opositor feroz, ¿no? Bueno, el lugar por excelencia para hacer política son los partidos políticos. Y además esos partidos políticos lo que van a necesitar es que tengamos todo tipo de perfiles, talentos y capacidades para desplegarlos a lo largo de todo el país y que podamos llegar a más gente, sin ambiciones personales y sí con la generosidad suficiente y necesaria para que las cosas se acomoden a fin de que logremos gobiernos de coalición que puedan hacer a un lado a Morena y que puedan, al desplazar a Morena, darle una alternativa a México. Y cuando digo una alternativa, no solamente es la presidencia de la República. Se juegan 9 gubernaturas, 500 diputaciones federales, 128 senadurías, claro. Bueno, congresos municipios, congresos municipios locales por todo el país. Entonces, digamos, va a haber muchísimas posiciones en juego y lo que hay que hacer es fortalecer desde el interior de los partidos la propuesta, el método de selección de los candidatos, el estar hablando con la gente en distintos foros, en distintos espacios, de distintas maneras, moviendo almas y conciencias, tratando de hacer ver que sí hay de otra, que sí se puede y que sí podemos y sí merecemos vivir mejor, ¿no? Entonces, por eso dije, voy a regresar al PAN. Lo hablé, pues, obviamente, con Marco Cortés como una cortesía, lo hablé con otros dirigentes, la llevo muy bien con pues, prácticamente todos, legisladores, pues, diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales, la llevo muy bien con medio mundo, y además, pues esto era ya como que todo el mundo partía de la base de que vamos a hablar con el político panista. Entonces, todo el mundo me seguía diciendo el pinche político panista. Le dije, pues ya, si me están pues de una vez, ejecuten de una vez el acta de nacimiento. No, ya que el acta de nacimiento. Y entonces, oye, ahora, debo decirles una crítica que hace, lo dije directamente a Marco. Puta, para entrar al PAN, el proceso es más difícil que sacar una visa para Estados Unidos. Hermano, pregúntame, o sea, yo tardé, puta madre. Para militar 19 años, tardé 9 para entrar, cabrón. No, es que debe. O sea, 19, siendo un ciudadano común, cabrón. No puede ser. O sea, es difícil. A eso voy, fíjate, y voy a tener que esperar mi pregunta inicial porque ya nos enrolamos en esta, y perdón que te pregunte. Hoy todos sabemos que los partidos políticos son el instrumento para generar el bien común, tienen principios muy bonitos, la subsidiariedad, todo ese tema que el PAN te receta y que antes te recetaba en sendos cursos que tenías que pasar para poder ingresar. Yo no sé si todavía los pidan, tengo todos mis diplomas por ahí. Tienen principios muy bonitos, pero ya alejados de la realidad, mi querido Javier. ¿Cómo vamos a reconciliar a los partidos con los ciudadanos? Porque, a ver, tú quieres que los ciudadanos participen o participemos en la política. El partido es imposible entrar, un cadenero de antro en Cancún, en temporada alta, es más sencillo, cabrón. Y que va sin pareja, y que va sin pareja. Y que va sin pareja, y puede que lo logres, cabrón. Peor, sí. Pero entrar a un partido político es parir un chayote. Y otra, a ver, me viene a la mente ahorita lo que decías, algo que te alejó o nos alejó en su momento del partido fue ver que el dirigente quería postularse como candidato presidencial.
comiéndose a sus hermanitos, pasando por encima de todos, siendo a lo mejor no su momento. Vuelves a esto y hoy estamos viendo que dentro de la alianza, un Alito mismo se pronuncia por ser el candidato a dirigir o a presidir esa candidatura para la Sí, alianza. Vamos a volver a vivir algo así. yo espero que O esto se va a dirimir. ¿Quién va a ser el candidato de la alianza otra vez en el Olimpo entre tres cuates? eso es buenísimas preguntas, Ajá. buenísimas preguntas porque, bueno, y además déjame decirte, antes de pasar a esta discusión, porque me parece súper trascendente, sí creo que estamos, si no en un estado fallido, porque todavía permanecen y prevalecen algunas instituciones, sí buena parte del mandato que tiene el Ejecutivo, sí buena parte de las tareas del Estado mexicano, eh, podemos decir que han caído en la ingobernabilidad y han caído en aquello que llamamos Estado fallido. Sí, el Estado le está quedando a deber a la sociedad, y eso que le está quedando a deber a la sociedad es el, eh, porque hay una abdicación, una capitulación, una renuncia por parte de un presidente cobarde, ¿sí? Negligente, ignorante, incompetente e indolente, como lo es Andrés Manuel López Obrador, que ha pensado que para él gobernar es pasearse, hacer pura adoctrinamiento, campaña, puro discurso, ni siquiera buenas intenciones, porque no son buenas intenciones, es hipocresía, ¿sí? Y está renunciando a la función básica o esencial de cualquier Estado moderno en el mundo, que es defender la vida, la integridad de las personas, sus libertades, su patrimonio, sus familias. Él ha renunciado a eso bajo a una estúpida frase que dice abrazos y no balazos. Eso no es una política pública. Y además, el decir, vamos a atacar la violencia por sus causas, con lo cual yo no estoy peleado, ¿sí? Lo que es imposible e impensable es creer que eso lo vas a poder lograr de un día para otro. Eso toma generaciones para poder atacar verdaderamente las causas de la violencia. Entonces, dicho lo anterior, y desafortunadamente, tienes a ese presidente todopoderoso con un Congreso con mayoría en ambas cámaras, con su partido, que debo decir también, así como hablé de los partidos políticos y hablo del PAN como el mejor partido político que tenemos, y bien coincido contigo de que hay cosas que tiene que revisar dentro de su plataforma ideológica, de sus principios de doctrina y todo ello, sí, y algunas que tiene que reforzar y volver a ellas y volverlas a enarbolar y a abanderar con todo orgullo. Bueno, pues sí hay cosas que se tienen que revisar porque la sociedad y el mundo está cambiando. Pero bueno, así como digo que el PAN es el mejor partido que tenemos en México, también digo que Morena no es un partido político, sino una secta de fanáticos semovientes que están siguiendo a un líder disque iluminado, que lo ven verdaderamente, lo adoran ciegamente. Es una lealtad a ciegas y que, bueno, pues simplemente ese movimiento se van a terminar devorando unos a otros conforme se vaya apagando esa estrella de López Obrador. Es donde tenemos que aprovechar para entrar nosotros. Ahora, decías, ¿qué va a pasar? ¿Cómo? ¿Por qué estamos tan atorados? Porque no sé si te pasa que te preguntan muchos que saben de tu actividad, que saben de tu trayectoria, que saben de tus conocimientos. Dicen, oye, ¿dónde está el candidato? ¿Quién va a ser? Ya se tardaron, etcétera. No, te preguntan, ¿hay oposición? Hay oposición, ¿dónde están? Y si hay oposición. Y te voy a Lo decir, vimos en el 2021. lo vimos en el 2021, 9 alcaldías, lo vimos en la Ciudad de México, 9 claro. alcaldías. Es más, tomen en cuenta, tomen nota de lo siguiente. Si hubiera habido elecciones para jefe de gobierno el año pasado, Sí, se gana, por 200,000 votos, claro. hubiera ganado la alianza por 200,000 votos, ¿sí? Y eso que estuvimos a punto de ganar 2 alcaldías más. Ellos saben que perdieron horriblemente la capital, el corazón del movimiento, el corazón de la disque-izquierda, que no tiene nada de izquierda, ¿sí? Y saben que además la gente les quitó la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. ¿Sí? Y eso fue buenísima señal. Y luego, por si fuera poco,
Eso de haberle quitado la mayoría calificada quedó demostrado en el domingo de resurrección, cuando estos pensaron que se salían con las suyas, hicieron las cuentas del gran capitán y resultó que la oposición se puso verdaderamente, resultó que la alianza sí existía. Ahí hubo algo muy emocionante para mí, uno de los momentos más emocionantes que he vivido en los últimos años, ver a esa sociedad volcada, dándole seguimiento a uno por uno de los diputados de oposición a través de las redes sociales, todos los diputados respondiéndonos, pasando lista, yendo a dormir a San Lázaro si fuese necesario, con tal de estar presentes ahí y todos votando en el mismo sentido, diciéndole, no, presidente, así no. Es más, hasta 2 del Verde se vinieron de este lado, ¿no? Entonces, bueno, ahí es cuando se demuestra que sí hay alianza, que claro que hay, y que sí hay oposición, y que sí hay esperanza y que sí hay de otra, ¿no? Entonces, cuando ves eso, dices, bueno, entonces tenemos todavía retos por delante. El Estado de México. Estado de México y Coahuila, pero no podemos esperarnos hasta el Estado de México y Coahuila para arrancar un proceso. Como bien decías, ¿a poco se van a volver a sentar las 4 dirigencias o 3 dirigencias en un café en Polanco o con un whisky en la mano, decir, a ver, ¿quién te gusta a ti? A ver, ¿tú quién quieres? Pues mira, yo pienso que podría ser fulano de tal o perengano o sutano. No, ¿por qué? Porque eso ya no va a decirle a nadie, ya no va a jalar. Esas cosas, esas imposiciones ya no van a funcionar. Necesitas hacer que, la gente participe activamente en política. Y participar activamente en política es involucrarlos. Involucrarlos es darle a conocer entonces quiénes son los aspirantes. Y por eso me gusta mucho lo que propone el Frente Cívico Nacional, que dice, ¿por qué no hacemos unas internas tipo los gringos? Es lo que te iba a preguntar, primera, segunda vuelta, algo que permita ver, claro. ver al respetable, ver el... A ver del PRI, ¿quiénes se quieren notar? Los que quieran, ¿eh? Claro, pásenle. A ver, aquí hay 5 cabrones, pero entre hombres y mujeres. Armar la pasarela. Del PAN, ¿quiénes van? Pues tantos, órale. PRD, ok. De fuera, ¿quién quiere? Claro, incluso Monreal. Monreal, ya te hicieron el fuchi, vente para acá. Vente para acá. Que todo el mundo lo quiere pelucear a Monreal y no tiene ni idea de lo que están haciendo. Es el único hombre con el que suele haber. Pues, no tiene ni idea. Lo mejor que le pueden hacer es querer hacerle daño. Exacto. Porque lo único que hacen es fortalecer a una figura que abona mucho y que tiene más habilidades que 100 de ellos juntos. Y mucho más experiencia y mucho más trayectoria y mucho, ¿no? Es que ha resuelto el tema en todos lados. Sí, entonces, Monreal, ¿quién más? Juan Pablo Castañón, de la iniciativa privada, del sector privado. Órale, de Sinaloa, vete para acá. ¿Quién más? ¿Quién más? Claro. No, y de pronto, ok, bueno, y hay que los partidos comiencen a hacer un planteamiento común. Totalmente. Hacia un gobierno de coalición. Porque finalmente no hay otra manera. No habría otra manera más que ser un gobierno de coalición. Y entonces decir, vamos a hablar sobre estos grandes ejes de un gobierno de coalición en los que estamos de acuerdo entre los partidos y le vamos a pedir a cada uno de ustedes precandidatos que desarrollen su discurso. Claro. Economía, ideas, salud, seguridad. ¿Qué harías tú? Te voy a hacer 5 preguntas. ¿Qué harías tú? Pues tú harías paz, pues muy bien. Ahora tú. Okay. Vamos a un debate. Y chingas, un debate. Y un debate que vengan los medios de comunicación que quieran y luego lo demás por internet y todas las plataformas abiertas que se queden y la gente que vaya votando, que la gente vaya participando, que se vayan animando. Oye, a mí me gustó fulana de tal, no me imaginé, no la conocía. Oye, perengano, qué bueno este legislador, qué chingón salió. Oye, me convenció, qué bien conecta este hombre. Oye, esta señora, qué articulada, qué culta. O sea, y de pronto te llevas unas sorpresotas, ¿no? Que se vaya reduciendo, se vaya depurando la lista y vas entrando temas ya más escabrosos, ya más directos y más todo, de tal suerte que de pronto, o sea, a población abierta, ahora le hagan la primaria, ¿no? Y que lleguen a la final 2 o 3, y ahora le elijan, en la inteligencia, ¿sí? De que, ok, el que gane va a ser el candidato, pero que los otros 2, uno se va a ir al Senado, o van a estar en el gabinete si es que gana nuestro candidato o candidata. En fin, entonces, para cuando eso llegue, mira,
yo recuerdo que eso fue lo que hizo ganar a Calderón. Sí, Primero, claro. la La interna, interna. la interna, 3 fases, ¿tú te acuerdas? El candidato, no nos hagamos, el candidato de tu jefe era Era Santiago. Santiago Krill, claro. Pues sí. ¿Y qué fue lo que pasó? Que resulta que, pues, un panista de cepa, un verdadero panista como lo era Felipe Calderón, con alguien que venía incluso del Instituto Electoral, ¿no? Como Santiago Krill. Pero bueno, carismático, secretario de Gobernación, conocedor, lo que tú quieres de Santiago, pero ¿qué hizo Felipe? Pues primero, pues lo empezaron a maltratar, como tú dijiste, a Monreal, pues el hijo desobediente. Claro, El hijo desobediente. pues me salgo y agarro mis cosas y agarro mi Agarró mi bandera, ¿no? pinche camión y se fue con el camión a recorrer al país Claro. para ver a los panistas, Claro. a verlos a los ojos, a visitarlos. Y luego vinieron las 3 etapas con sus respectivos debates. Lo recuerdo perfecto. Cuando termina la interna del PAN, caramba, levanta una encuesta Reforma, 21 de noviembre de 2005. 5. Lo recuerdo muy bien porque era mi cumpleaños el 21 de noviembre de 2005. Y entonces dice, ya se puso bueno, están empatados. Madres, o sea, un Calderón que traía 2% de intención de voto, que no era nadie, que estaba lejísimos, perdido, imposible, resulta que por un método como este, fíjate cómo creció Julio. Entonces, y luego eso mismo permitió que ya en la campaña, con los debates, también dijeran, oye, pues ya se puso esto, ya se. Bueno, entonces, eso es lo que yo creo que debe pasar, ¿ves? Y entonces así ya sale él o la candidata, pero con una legitimidad y una fuerza bárbara. Y los demás, tú no ganas, no te preocupes, pero tú te vas a la Cámara. Hay para todos, hombre. Tú vas a ser secretario de no sé qué chingados, tú te vas a ir al Senado, tú te vas a ir a ser presidente municipal en tu tierra, o sea, o tú te vas a tu casa, tú te vas a seguir dando clases, hombre. No se trata de que no se vayan con su hueso, no. ¿Ves? Entonces yo creo que sí se puede, pero también tenemos 2 aduanas muy importantes. O sea, entonces esta aduana es bien, bien relevante porque no nos podemos tardar mucho, pero tampoco nos podemos precipitar para seleccionar al candidato o candidata. Pero por otro lado, tenemos también la otra aduana, que es Estado de México y Coahuila. Y esa te representa un reto bárbaro, porque lo que estaba leyendo hace un momento de parte del INE es cómo viene el proyecto para forzar que necesariamente haya hombre y mujer. En Estado de México y Coahuila o viceversa. Por eso me llama gratamente la atención el tuit de ayer de Enrique Vargas y Ana Lilia Herrera. A mí también. En donde, en una muestra de congruencia y de entendimiento de momento político, ¿sí? Dicen, aquí estamos, ¿no? ¿Quieren jugar juguetones? Pues vénganse. Aquí estamos y la manera que estamos diciendo es PRI, PAN y los que quieran. No, pues mira, y esa yo creo que es una manera muy inteligente, muy razonable, muy generosa de hacer política. ¿Sí? Pues ese es el arte de la política, mi querido Javier. Ese es el arte. Bueno, ¿cuál es el arte de la política? El diálogo entre distintos. ¿Por qué se llama parlamento? Porque vas a hablar, vas a hablar. Entonces, no puede ser que el presidente de la República no hable con la oposición y nada más le miente a la madre todas las mañanas. No, si piensas distinto, pues ya eres traidor a la patria, ¿no? ¿Qué es esto? Exacto. Y que presenten denuncias penales por traición a la patria, por votar en contra, olvidando el artículo 61 que te da ese derecho. El derecho de hablar y que todas sus opiniones son inviolables, ¿no? Y que tú puedes decir lo que te pegue a la gana y que te asiste un fuero constitucional. O sea, es increíble la ignorancia, pero también la perversidad de Morena. Entonces, no dialogan. Viene el presupuesto desde la federación que tendría que ser la expresión de ponerse de acuerdo entre todos para repartir los escasos o abundantes recursos que puedas llegar a tener en determinado ejercicio fiscal y que digas un poco por aquí, un poco para allá, pero todos salimos razonablemente satisfechos. Aquí pasaron como una planadora el presupuesto, hubo 2,000 reservas que puso la oposición, no discutieron una sola de esas reservas. Entonces, así no se puede hacer política, ¿ves? De esa manera no se puede hacer política, pero lo están, si lo intentan y lo logran en el Estado de México y en Coahuila, porque además son 2 bastiones del PRI, tendrías un doble efecto. Primero, el PRI no muere, el PRI no desaparece, el PRI, porque ya perdiste ahorita 2 muy fuertes, Hidalgo y Oaxaca,
Bueno, además que tengan en cuenta quienes nos están escuchando o viendo que la elección del Estado de México es más grande que las elecciones que acabamos de pasar ahora este año, ¿eh? Así es, O así sea, es, nada más para que dimensionemos el número de estados que se jugaron este año versus lo que representa solamente el Estado de México. así es. Y es la antesala de la elección presidencial. Digamos, es el laboratorio y además la cercanía con la Ciudad de México. O sea, son tantos símbolos que tiene el Estado de México. Bueno, recuperó su corredor azul ahora en el 21, ¿eh? Es que Naucalpan, esto, Atizapán, Izcalli, Huixquilucan. pero Ah, también digamos, el voto duro del PRI ahí sigue. claro. Ahí sigue. Y también se sentó Enrique Vargas con Juan Cepeda, ¿eh? De Movimiento Claro, claro, Ciudadano. claro, pues debe de ser. Oye, que ese aquí entre nos, qué buen candidato ese. Ah, bueno, yo lo viví cuando con Josefina. Puta, qué Acuérdate que bueno eran es. Delfina, Juan y Es Josefina. Y el cierto. gran hallazgo, pues fue Juan. Oye, Juan sí es le cierto. habla a cualquiera, el pipiripau le queda corto, Sí, la verdad que habla con cualquiera, le con entiende al cualquier tema, tipo, mira, pensante, listo, ágil, listo puta, y listo. honesto, No, no, honesto, no, no, a mí me cae muy bien, muy bien, muy bien. derechote, el cuate, Ese también facilota de va a ser trato. la otra de las, pues, de las situaciones que tendrán que resolver si Movimiento Ciudadano va a ir por su lado o si se va a sumar a la alianza. Que ese es un Pues, gran tema, cabrón. a mí me parece un error que estén insultando al Movimiento Ciudadano. Sí, bola de ojetes, egoístas, sí. A ver, cabrón, Los necesitamos, si los hombre. necesitamos, o sea, Es no primero te poquito el meto la amor y madre, lo desperdiciamos en celos, mi querido Javier. primero te meto la madre, Julio. Y Julio, luego ven, voy por ti. oye, y vete a cenar mañana a mi casa. Así sí, como no, pues ser un poquito congruente. O me mientas la madre o me invitas a cenar Claro, a tu no, no, casa, es que ¿no? es, Bueno, entonces yo pienso que esa también es otra de las cosas que hay que resolver. Pero fíjate, si PRI mantiene o conserva, ya sea solos, pero no va a ser solo, sino con la alianza, Coahuila y Estado de México son dos grandes bastiones que Coahuila ha estado muy bien gobernado por Riquelme. Y ganaron en el 2020 la elección, carro completo, la elección local. oye, Durango podría ser un ejemplo de alguna manera de un Sí, gobierno de coalición. qué buen ejemplo pusiste. Yo creo que el mejor ejemplo es el de Durango. Ahora, nada más falta que no se les acabe el pinche encanto y que sigan siendo congruentes y que sigan Sí, siendo unidos y que repartan parejo para que nadie salga pero chillando. mira, fíjate qué bonito ejemplo. El caso de Durango es Esteban Villegas, ¿verdad? El que ganó. Él compitió hace 6 años contra mi colega senador Rosa Saizpuro, del PAN. PRI contra PAN. Ganó Rosa Saizpuro, como sabemos. Del PAN. Rosas tenía a mi otro colega senador como su secretario de gobierno y como su gallo para la gubernatura. Me lo dijo el PRI, no, espérame tantito, ve cómo está evaluado Esteban Villegas y cómo están las cosas. Entonces dije, ¿sabes qué? Ok, el PAN lleva mano, sí, pero el PRI tiene este candidato y está muy bien evaluado, qué bueno. ¿Eso nos permite ir juntos? Sí. Y propusieron, fíjate, además, una gran ventaja que hubo en Durango, a diferencia de otros estados, en Durango también se eligieron presidentes municipales. Eso hizo que fuera más gente que participara, que se animara. Y el candidato de la alianza de la capital de Durango ganó 2-1. Ahí sí borraron a Morena, cabrón. Entonces dices, claro que se puede. Si así lo van a hacer, si así va a seguir esto, pues qué bueno, la fórmula lo anotas muy bien. La receta o la fórmula Durango es la que tendría que prevalecer para Coahuila y el Estado de México. Esa me gusta, ¿no? Y que entonces no se rompa la alianza. Entonces, si no se rompe la alianza ahorita en la moratoria constitucional a nivel legislativo, como ya lo anunciaron, es decir, el presidente, no, pues si no van a legislar, pues que no cobren. A ver, presidente, a ver, presidente, a ver, presidente. En primer lugar, sí van a legislar. Lo que están diciendo es que sus burradas constitucionales No no las las van van a a aprobar. aprobar, que es diferente. Es distinto, cabrón, ¿eh? Punto número uno. Punto número dos, ya debería usted saber que un diputado y senador no solamente legislan, también están para que se rindan cuentas por parte de usted, del Ejecutivo. ¿Okay? Y es para hacer un contrapeso del poder.
Entonces, y por eso los diputados tienen la Auditoría Superior de la Federación también, dependiendo de ahí de ellos, para que se den las cuentas. O sea, entonces, esa moratoria constitucional, si se mantiene y dicen, vamos a respetar al árbitro electoral, al INE, no vamos a permitir que la Guardia Nacional se quede de plano en la Secretaría de la Defensa Nacional. O sea, esa es la moratoria constitucional, qué bueno. Bueno, al grado de que ves que el presidente estaba bien contento, porque no me acuerdo si fue Standard & Poor's o Moody's, una de Así estas que dio la calificación, sí, sí. y que una calificación que mejoró Claro. la calificación crediticia de México. Y entonces el presidente, ya ven, los conservadores, los adversarios deben estar bien molestos porque nos mejoraron la nota. A ver, presidente, lea la letra chiquita, por el amor de Dios. Están diciendo que si mejoran la calificación es porque usted es inofensivo, porque ya no va a poder hacer reformas constitucionales por la moratoria constitucional que anunció la oposición. O sea, claro. Fíjate nada más, vamos a mejorar la nota porque este cabrón ya no puede ser más dañino. Y miren que puede. Claro, bueno, a ver, si hay un tema, Javier, que celebra, que es el ingreso de remesas, sin entender que lo que ha elevado es la migración que se ha dado por el pánico de poder vivir en México. Pues sí. La Guardia Nacional escoltando en Zacatecas a la gente para que salga de su casa, no para que regrese. Sí, o sea, la Guardia Nacional escoltando a la gente que para regresar a su casa, no, para que se larguen de aquí porque aquí no se puede vivir. Porque los van a matar. Bueno, entonces, ¿y tú te acuerdas ya en la época de Fox, Luis Calderón, con Peña Nieto? Eso ya estaba erradicado, hombre. Ya había cambiado. Era al revés. Y era al revés. Ya regresaban los migrantes, ¿no? Ya había inmigración, no migración, no migración. Bueno, entonces, entre falta de oportunidades, por un lado, y por otro lado, el miedo a vivir en sus comunidades, se está yendo para allá. Entonces, el presidente ayer, además que esa es la otra, ¿no? Un paréntesis. Qué poca madre. ¿Cuántas veces? Van 2 o 3 veces que va a Estados Unidos. Nunca se reúne con la comunidad migrante. Nunca. No es así desde la ventana. Hola a todos, qué valientes. Gracias por sus remesas. Ustedes nos están ayudando a que se recuperen. Qué poca madre tienes. Bájate, cabrón. Y el otro se da un madrazo en la ventana ahí. Bájate, platica con ellos. Júntate con ellos. Ah, no, se va a desayunar con los empresarios, con empresarios mexicanos que reciben. Sí, que fueron de aquí, claro. Pues es historia de locos. Y no se reúne con los congresistas estadounidenses, ¿eh? ¿Y cómo le iba a Calderón? ¿Qué tal? De pie, republicanos y demócratas, de pie, aplaudiendo el mensaje del presidente Calderón. Esa es la gran diferencia. A mí cuando me dicen, es que tú eres racista, clasista, lo discriminas porque no sabe hablar inglés. No, es porque no es un jefe de Estado. Fíjate, Javier, hay una nota del New York Times que debe de llamarnos la atención de la semana pasada, donde hablan del comportamiento del embajador de Estados Unidos en México con el actual gobierno. Sí, pero hay una también de las remesas que casi nadie habla. ¿A dónde se está yendo el dinero de las remesas? Y es casualmente al Pacífico, a la franja del Pacífico. Este tema, a ver, lo único que les faltaba era Tamaulipas, y Tamaulipas bloqueado 36 horas una carretera porque quieren que suelten a un... A ver, nadie se da cuenta de eso. Nadie percibe a dónde está yendo el dinero, las remesas. Esto que estás diciendo es un gran análisis, Julio. Porque, por favor, o sea, están reviviendo todo el corredor del cártel de Sinaloa, de Pacífico. ¿Por qué sí están emigrando? Porque los estados expulsores son los estados más pobres del país. Tú tienes Chiapas, Oaxaca, Guerrero, ¿no? Puebla, Hidalgo, Michoacán. Es donde más mano de obra se va para Estados Unidos. Pero donde está regresando el dinero, estos miles de millones de dólares, donde están regresando, no es a esas comunidades. Entonces es el dinero que se está lavando, es el producto. Pues es el dinero que apoyó campañas que se ganaron, gobernadores que premiaron, con embajadas. Pues ¿por qué creen que entonces tienen ya todo el Pacífico y ahora ya todo el Golfo? Salvo que el Tribunal Electoral, yo todavía tengo la esperanza que después de lo nauseabunda que fue, me tocó vivirla de cerca, yo estaba pegadísimo a la elección en Tamaulipas. No, qué descaro. 5 municipios de 43 no se pudo votar. Julio, no se pudo votar porque estos mismos de Victoria Monterrey, bueno, son los que bloquearon también los accesos a todos los centros de votación.
no dejaron entrar a representantes de casilla de ningún partido político. Todas fueron casillas Zapato, ¿sí? Y así estuvo. Y el financiamiento de Américo Villarreal, como también fue para Mario Delgado y para los demás candidatos de Morena, viene de los guachicoleros de Sergio Carmona, que fue asesinado el 22 de noviembre pasado en San Pedro Garza García, y cuyo hermano era él, fíjate nada más, el hermano en la época que Ricardo Peralta era el director de aduanas de Morena, ¿sí? Y que estaban pasando todo el huachicol de Estados Unidos a México y que lo estaba sin declarar. Así de asqueroso. Le dieron 20 millones de dólares al hijo de Américo Villarreal, él se los llevó a las Islas Caimán y luego a Ámsterdam. Bueno, todo ese dinero y todo lo tienen los Estados Unidos. ¿Tú crees? Digo, obviamente no lo van a decir, pero ¿tú crees que no le dijeron al presidente López Obrador, oiga, presidente, ya más allá de su foto y de su pinche radio de 31 minutos que se aventó usted sobre la historia de mi propio país? ¿No? ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena me da, puta madre! Es que, imagínate una mañanera para Biden. No, no, qué cosa, cabrón. Bueno, ¿tú crees que no le dijeron mejor todo? Oiga, venga para acá. ¿Qué no se da cuenta de lo que está pasando? Fíjate, porque ya a nivel del comunicado oficial, sí están hablando del tráfico de armas, de drogas y de personas y la trata de personas, ¿sí? Entonces, ojo, yo sí creo que dijeron, ya no, ¿eh? Porque si te quedas con todo el Golfo, la frontera más importante que tenemos con Tamaulipas y todo ese puerto, y tal, los 3 puertos que tiene, 5 aeropuertos internacionales, todos esos cruces fronterizos, híjole, mano, claro que se convierte en un tema de seguridad nacional para Estados Unidos. A ver, Javier, justamente con eso quiero concluir porque el tiempo ya nos comió. Es que. Oye, pues si vamos, pues sí, sí, ya. Sí, no, pero vamos bien, pero todavía aguantas. Pero nada más la última pregunta, ahora sí, para que. Digo, tendría muchas que hacerte, pero te voy a preguntar una. En tu juicio o en tu apreciación, ¿Estados Unidos minimizó el triunfo de AMLO? Es decir, el tema migratorio, el tema de elecciones de Estados Unidos, a ver, para mí los demócratas van a perder las elecciones por el desastre de la frontera, Sí. por el desastre de la migración, porque este desastre es un desastre de seguridad nacional para Estados Unidos. O sea, ¿tú crees que Estados Unidos, Biden, de alguna manera minimizó el triunfo de López Obrador y lo dejaron correr y ahora ya se dieron cuenta tarde o estaba mal tarjeteado o alguna cosa, pero llega justamente Andrés Manuel López Obrador, el presidente llega a una reunión con los Estados Unidos, con un presidente de Estados Unidos sumamente debilitado, Sí. con un nivel de popularidad bajísimo y con un riesgo real de perder las cámaras y las elecciones. Sí. Y con un Trump que no, va a estar con una sonrisa desde el palco, con unas carcajadas que, bueno, no sé quién lo pueda contener. Por supuesto, mira, muy buena pregunta, pero recuerda que Biden es el que llega después que López Obrador. López Obrador, tanto que se criticó a Peña Nieto por recibir a Trump, pero pues algo vieron que podía ser el que ganara. Le costó la chamba a Videgaray, error marcó la pizarra, lo que tú quieras. Ok, ya ganó Trump. ¿Qué es lo que dijo Trump recientemente? Nunca he visto a nadie doblarse como se dobló López Obrador cuando le pedí 26,000 guardias de la para cuidar nuestra frontera. Nunca he visto a nadie que se doble como él. Fíjate nada más. Entonces cumplió su compromiso de que haría un muro México y lo pagaría México. Ahí está el muro, a través de la Guardia Nacional. Cuando llega Biden, aunque ganó y ganó con suficiente número de votos, pero llega muy madreado porque Trump no quería reconocer la victoria. También es así que toma el Capitolio el día 6 de enero y que está investigando a profundidad eso porque fue literalmente o auténticamente un intento de golpe de Estado, ¿no? Y sí va a perder las elecciones en noviembre Biden. Lo sabe, y Trump sabe que él puede regresar a la presidencia de la República si no le hacen ahorita un impeachment o algo muy fuerte por lo que pasó en el Capitolio. Sabe que la tiene muy, muy difícil. Entonces está jugando, si tú te fijas, son mucho más bravos los congresistas que Biden o la administración Biden. ¿Sí? ¿Por qué? Y por eso criticaron a Ken Salazar. Dijeron, oye, güey, ¿tú de qué lado estás? Hasta estás hablando de un fraude en 2006. ¿Tú qué chingados? Una cosa es que traigas sombrero y otra cosa es que conozcas a México. Entonces, yo sí creo que no es que Biden haya minimizado a López Obrador,
no se le ha podido poner tan al tiro porque en mucho de lo que pase hoy en Estados Unidos o deje de pasar, depende de las ocurrencias o de los arrebatos de un López Obrador. Bueno, ya para que el día de la independencia de los Estados Unidos se le haya ocurrido sugerir, que era una mamada, una estupidez, una ocurrencia y un distractor, de que quiten la Estatua de la Libertad. Bueno, pero que lo haya dicho el día de la independencia. Yo quiero ver que se hubiera atrevido el presidente de Estados Unidos a decir el 16 de septiembre aquí en México que quiten esa columna de la independencia y de reforma, así como quitaron a Colón y la primera. A ver cómo se hubiera armado el desmayo. A ver cómo. Entonces, claro que pienso que ya están muy preocupados. ¿Cuántas veces ha venido John Kerry a México? No. Entonces, si están muy preocupados por el tema ambiental, por el tema laboral, y sobre todo por el tema, bueno, migratorio, drogas, energético y seguridad nacional. Yo lo que digo, seguridad nacional no es cuento, ¿eh? Y lo que está pasando en el aeropuerto el Felipe Ángeles, aunque por eso se molestó con nosotros, claro que están viniendo venezolanos sin los papeles migratorios, claro que está cruzando dinero sucio, claro que está pasando armas, claro que están pasando cosas. Y puede haber terrorismo en Estados Unidos. Y claro que si hay terrorismo, puede haber una intervención militar. O sea, verdaderamente se puede poner feo. Entonces, sí creo que la relación bilateral va a cambiar mucho y por lo mismo lo que les digo es esto. No piensen que estamos aquí hablando de un tema ideológico, Julio y yo. Julio y yo participamos orgullosamente en la campaña de Pepe Mit porque consideramos que era un hombre preparado, decente, con experiencia, el único mexicano que ha ocupado 5 secretarías de Estado en 2 gobiernos distintos. Claro. Y que nos demuestra que sí tenemos con qué salir adelante. Pero además que nos llena de orgullo haber participado con él. Que nos llena de orgullo. ¿Por qué? Porque estábamos del lado correcto de la historia. Que los otros ganaron. Pues sí ganaron, así es la democracia y la normalidad democrática. Pero sí, yo les advierto una cosa. México nos va a costar un trabajo restablecer, reconstruir este país y sobre todo, fíjate, ya no digas la economía, la salida de capitales, la inflación, la falta de crecimiento económico, mira, todo eso, la inseguridad pública. Lo que nos va a costar, bueno, lo de la seguridad pública parece mentira, que Omar García Harfuch, aquí en la Ciudad de México, dio un ejemplo de cómo sí se puede usar la fuerza pública con inteligencia de una manera proporcional, racional y temporal, acabar con una célula del cártel de Sinaloa en nuestra ciudad, liberar a 4 secuestrados, aprender a 14 personas, asegurar armamento, armas largas, bombas, todo. Sí se puede. Lo hace un policía inteligente, pero adivina de dónde preparado, viene. Preparado. De la Policía Federal, la que desaparecieron estos inútiles. Preparado. Y viene de eso. Bueno, ok. Entonces, lo que más me preocupa es lo que ha destruido del orden institucional. ¿Qué es lo que está en juego en este país? Y ya con eso me callo. Está en juego la democracia, las libertades, los derechos humanos fundamentales, la propiedad privada, la competencia económica, la familia, nuestras exportaciones, el medio ambiente, las energías renovables. ¿No? Y la integridad de las mujeres, la integridad de los periodistas, bueno, ya hasta la integridad de los obispos, carajo. O sea, entonces, bueno, pero de veras, lo que no podemos permitir, no, ya no nos podemos dar el lujo. Antes no pensabas que tenías que hablar del pacto federal. Ahora tenemos que hablar de él, claro. Y de la división de poderes, y de los órganos constitucionales autónomos, y de los contrapesos, y de la libertad de expresión. Hay que tener mucho ojo, y con esto cerramos ya, mi querido Javier. Hay que tener mucho ojo. Todos aspiramos un 2024 con una alianza, con un buen candidato, con lo que sea. Pues primero tenemos que garantizar que tengamos elecciones en el 2024. Primero tenemos que garantizar que haya elecciones, porque un cuate autoritario puede hacer todo lo posible para que no haya elecciones. Otro tema importante, este cuate lo que ha venido sembrando es gente por todos lados. Él te puede levantar Oaxaca, Guerrero, Chiapas, te incendia el Golfo. Es producto del dinero que estamos hablando incluso, que parece que nadie lo está viendo. Y otro tema también es que ellos van a dar todo por quedarse y hacer todo por quedarse, sea como sea. Y la oposición, los ciudadanos o los que queramos alternancia, tendremos que buscar, sí, al mejor personaje, pero que toda la ciudadanía participe, Javier. Exacto. Nos da flojera salir a votar, Carlos. Exacto, es que es la otra. Cuando me dicen, oye, Lozano, te veo, qué bueno que te rompas la madre, sigo en pie. Ok, qué bueno, ok.
¿Qué hacemos nosotros? Participen activamente, hagan grupos, hagan asambleas, ¿sí? Pero ¿saben también qué hagan? Salgan a votar huevones. Claro. Y sí les digo huevones irresponsables, porque no puede ser que tengamos los niveles de abstencionismo que vimos apenas el 5 de junio. No pueden ser los niveles de abstencionismo. Luego se digan, oye, volví a ganar. ¿Y tú dónde estabas, eh? Bueno, me fui de vacaciones porque ese fin de semana me tocaba ir a mi... no te estés quejando. Si no votas, no te quejes, cuate. Totalmente. Mi querido Javier, pues ya medio compusimos el mundo, nos faltó pues ya, a ver, ahí están las recetas. Ahora, el problema es ponerlo en práctica, pero las ideas, ahí están. Ahí están. Totalmente, mi querido Javier. Oye, pues un gustazo conversar contigo, Javier, siempre verte, encontrarte, y ya seguiremos platicando, ya lo haremos afuera de micrófonos, que claro también que sí, somos más creativos. Nos merecemos una buena comida y recordar buenos buenos tiempos. Y sí, seguir planeando lo que viene y trabajando muy duro por lo que viene, porque este es el país de todos. Así es, mi querido Javier, y pues reconocerte, no es fácil tener el valor de decir las cosas. Hay un sector de la población que defiende a costa de todo a la actual administración, y eso nunca trae pues, a los mejores amigos ni los mejores momentos. Te han tupido duro, hay que aguantarlo, se necesita valor, pero es la única manera de participar si uno realmente quiere a México. Y eso es bien importante lo que estás diciendo, Julio. Se nos tiene que quitar el miedo de hablar, de debatir y de defender nuestras ideas. No podemos ser una punta de cobardes, ver cómo estoy en el país y que el día de mañana mis 4 hijos, mi nieta y los nietos que vengan, digan, ¿y tú qué chingados estabas haciendo cuando estaban destruyendo a México? ¿Ya te habías retirado? Claro, totalmente. Muy buena pregunta. Muy bien. Mi querido Javier, pues un abrazote, Javier. Estás muy bien. Muy bien. Gracias, te agradezco mucho. Gracias a todos los que nos hacen favor de seguirnos, de vernos, de escucharnos. Que les vaya muy bien. Les agradecemos mucho. Que tengas buena tarde, Javier. Gracias. Gracias. Nos vemos. Bye. Adiós.